Tenemos el uso de la palabra congresista Müller. Gracias, Presidenta. Sin duda, el contexto del tema del sueldo mínimo del que hizo referencia el congresista Villanueva fue el que posteriormente desencadenó una crisis ministerial. Con la famosa frase, cuando el entonces presidente del Consejo de Ministros había declarado que se estaba evaluando la posibilidad del aumento del sueldo mínimo, la famosa frase de la señora Nadine Heredia fue: no está en discusión ese tema en este momento, ¿no? Entonces se generó una suerte de fricción. Entonces mi pregunta va alrededor de lo siguiente. Con posterioridad a ello, la señora Nadine Heredia da la famosa entrevista en la revista Cosas, ¿no? Y dice lo siguiente, y es el comentario que voy a pedirle al congresista Villanueva que haga con respecto a esta declaración. Le preguntan a ella, ¿no fue un error decir que el sueldo mínimo no estaba en agenda teniendo en cuenta la salida del primer ministro Villanueva del gabinete y lo que pasó después? Ella comenta lo siguiente: la verdad, son varias las veces en que Villanueva ha querido renunciar. En reuniones anteriores a mis declaraciones con el presidente. En ninguna de esas conversaciones la razón fui yo. El caballito de batalla de Villanueva era el cambio de ministros. A cada rato decía, sí, vamos a cambiar ministros, solo tienes que revisar los medios. La pregunta que le hace el periodista: ¿Villanueva había hecho tratos con otros grupos políticos? Claro, contesta ella. Vamos a cambiar ministros, vamos a cambiar ministros. Los ministros venían y me decían, ¿quiénes vamos a salir? Mis directores no quieren firmar nada. Además, Villanueva lo decía cada semana a la prensa, así no se puede trabajar. Y más, la pregunta es, ¿qué tan cierto era este tema? O sea, usted entró y primero empezó a mencionar que los ministros estaban en evaluación, que los iba a cambiar, y se generó este punto de fricción. Y según ella, usted acudió a ella a expresarle este punto de vista. Cuando dice que el cargo a usted le quedó gigante, ¿no? A cada rato iba donde el presidente, venía a mí para decir, ustedes no me tienen confianza, hay que cambiar ministros. ¿Qué opinión puede dar sobre ese contexto, congresista? Sí, cómo no, congresista Molteno. En primer lugar, yo tomo la presidencia del Consejo de Ministros a invitación del presidente en un momento que he señalado los dos elementos que movían la política y en esos momentos lo que necesitábamos, especialmente por el tema de la Haya, era tener al interior del país la mayor unidad posible, la mayor tranquilidad posible, no frente a un evento de esta naturaleza, y eso implicaba un manejo político adecuado para evitar conflictos o cualquier tipo de elemento ahí que pueda alterar la tranquilidad interna. Y eso implicaba entonces que no podíamos hacer el cambio inmediato, no es que fuera imposible, pero no era lo adecuado al momento, de los ministros del gabinete. De tal manera de que quedamos en que una vez que esto pasara y se calmara un poco, podríamos hacer una evaluación de los cambios que podría hacer. Eso fue todo el tema de la conversación. Y yo nunca toqué un tema de ministros con la señora Nadine en ningún momento. No era mi función, no correspondía de ninguna manera. Eso lo hubiese hablado con el presidente. Si ella ha señalado eso, debe haber conversado con el presidente, pero no directamente con el suscrito, ¿no? Y cuando yo he decidido renunciar, decidí renunciar una sola vez y le entregué directamente al presidente la renuncia que corresponde. Una pregunta, Presidenta.
Y cuando usted fue a hablar con el presidente ya a plantearle la renuncia por su intermedio, Presidenta, y estaba este contexto de las declaraciones de la señora Nadine Heredia, ¿qué fue lo que le comentó el presidente? Bueno, lo que el presidente comentó, que el tema del salario mínimo vital en realidad era una cosa de menor trascendencia, ¿no? Pero que además no era el gobierno el que tenía que pagar, sino la pequeña empresa, los microempresarios, si se los afectaba, ¿no? Y que por lo tanto no deberíamos de tomar una decisión de esta naturaleza, la renuncia en ese momento, ¿no? En ese momento. Para mí el tema es, primero, el salario mínimo vital no es de menor trascendencia, es un referente para los trabajadores del Perú, primera cosa. La segunda cosa es un tema de principios. No se toma una decisión de esta naturaleza porque sea un problema de mayor o menor envergadura, es un tema de principios. No se puede aceptar la interferencia en las decisiones políticas de gobierno, ¿no? Por terceras personas que no sea el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Entonces, sí, esa decisión que tomaba obviamente no le gustaba al presidente, es una decisión del presidente, pero yo tenía que tomar una decisión de esa naturaleza porque debilitaba la institucionalidad propia de la presidencia del Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros. Cedemos el uso de la palabra al congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Saludar la buena voluntad del colega César Villanueva, quien a pesar que no está obligado a venir, ha tenido pues la gentileza de acompañarnos en esta sesión. En los momentos que el señor César Villanueva asume la presidencia del Consejo de Ministros, en algunos medios de comunicación daban cuenta de que no despachaba desde la PCM. ¿Esto es cierto o no? Y si es cierto, ¿desde dónde despachaba el señor Villanueva, señora Presidenta? Perdón, colega congresista, es que yo no despachaba desde la PCM. Bueno, es una información errónea, porque yo despachaba desde las 7:30 de la mañana hasta la noche en la PCM, y la PCM está en Palacio de Gobierno. Le digo esto porque incluso algunos medios manifestaron en su momento de que despachaba desde otro local del PNUD porque había ciertos problemas. ¿Usted nos podría hacer conocer y desde dónde despachaba la señora Nadine? Ahí yo no lo sé, porque la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros, si bien queda en Palacio, no tenía un acceso más directo a otras áreas, excepto obviamente la comunicación directa con el presidente de la República, y yo no le puedo precisar si la señora Nadine estaba o no estaba despachando en Palacio. El colega Villanueva nos manifiesta de que ante las declaraciones públicas de la señora Nadine respecto a su posición sobre el sueldo mínimo vital, que decía que es un tema que no estaba viéndose, manifiesta que esperó que llegue el presidente hoy ante de un viaje para hablar con él y hacerlo saber de esa interferencia. Ante ello, ¿qué es lo que dijo el presidente? ¿Qué es lo que le manifestó ante el hecho que usted le hace conocer al presidente?
Se refiere en la conversación directa conmigo. Lo que manifestó es eso, lo que ya señalé, que era un problema que era menor, ¿no? Y que no justificaba una decisión de esa naturaleza. También el señor César Villanueva manifiesta de que cuando a las 7 de la noche sale el exministro de Economía Castilla a manifestar de que era un tema sobre el salario mínimo vital que no había conversado con el señor Villanueva Premier. Entonces, dos preguntas ahí. O sea, el señor Castilla estaba mintiendo, mintió a la prensa cuando él dijo de que no había conversado con usted, y habiendo conversado, y también nos dice que esa decisión a salir fue concertada. ¿Concertada con quién? ¿Por qué piensa que fue concertada? En la primera, el presidente del Consejo de Ministros conversa con todos los ministros sobre todos los temas políticos que tienen que ver con el gobierno. Así que la comunicación con el señor Castilla era obviamente permanente, ¿no? Sobre todos los temas. Lo segundo es que el tema del salario mínimo vital en ese momento estaba en la Comisión de Trabajo de la Comisión Nacional de Trabajo, revisándose por el Ministerio de Trabajo, que es parte del gobierno, por los empresarios y por los trabajadores que conforman esta comisión. Estaba pendiente. Entonces no necesitas ni decirlo públicamente, porque era un hecho absolutamente de agenda, ¿no? Para tomar el propio nombre. Y lo segundo, yo soy enemigo de las especulaciones, sino que es el hecho concreto. Si yo renuncio a las 4 de la tarde del domingo, ¿no? Y hablo con el presidente, como hasta las 6 de la tarde aproximadamente, y luego a las 7 de la noche sale el ministro Castilla, ¿no? A decir lo que dijo, ¿no es cierto? Es obvio que alguien lo ha llamado a decir, oye, sal a hablar o sal a decir algo, porque él no tenía conocimiento que yo iba a renunciar, ¿no es cierto? No lo llamó por teléfono a decir, ministro, le pido permiso para renunciar. Es obvio que no se conocía la decisión mía y solamente el presidente. Entonces, desde ese momento, obviamente que si él sale sobre ese tema específico a una hora después, alguien lo ha llamado, alguien le ha dicho, oye, sal a decir algo, ¿no? Y, pues, señor presidente, y usted en todo caso, me imagino que sospecha que alguien lo llamó. ¿Usted puede decirnos de quién sospecha, quién llamó, con quién concertó, en todo caso Castilla, para salir en medio de comunicación sobre ese tema específico? Y si a ese respecto, usted siendo premier, jefe del Consejo de Ministros, se sintió burlado, traicionado por Castilla, que salió prácticamente con esas declaraciones ya a agarrar un tema que ya estaba un poco complicado. Mi conversación y la presentación de la renuncia fue solamente con el presidente de la República. Y yo me despedí solamente del presidente de la República. Y por lo tanto, puedo imaginar que sea el presidente directamente quien lo llame, ¿no? O el presidente ha encargado a otro, eso ya no lo sé. Pero lo que quiero sí señalar es que mi renuncia solamente lo conocía hasta ese momento, obviamente yo y el presidente, pero nadie más. Entonces, si alguien sale a la hora a decir lo que tiene que decir, definitivamente ha sido comunicado por alguien. Para terminar, presidente, dos cosas. Aparte de ese tema puntual del salario mínimo vital, en otras oportunidades la señora Nadine quiso interferir en sus funciones y esa pregunta inicialmente. No, congresista, no ha habido otras oportunidades, porque si
Si alguien como el presidente dice que eso es pequeño, para mí es importante, pero es una cuestión de principios, es una cuestión de regla, ¿no es cierto? Entonces, si hubiese habido antes o en cualquier momento otro tema parecido, mi reacción hubiese sido exactamente la misma. Sí, entendiendo que usted, por señor presidenta, está, pues, digamos, desde dentro del gobierno y con un cargo tan importante. Y los medios de comunicación y también los políticos y en sí el país entero. Teníamos noticias, obviamente, de que había no solamente interferencia, ya se hablaba de usurpación de función de la señora Nadine, era un hecho como ahora conocido, pero simplemente se está investigando para llegar a demostrar lo que prácticamente es un hecho ya conocido. ¿Usted escuchó en algún momento en el interno de que, o sabe si algunos ministros despachaban con la señora Nadine, si sobre alguno de ellos la señora Nadine tenía injerencia sobre algunos ministros? No, en ningún momento yo he tenido conocimiento de reuniones ni individuales ni colectivas con de ministros con la señora Nadine. En ningún momento. Pueden haber sido reuniones de carácter social, otra cosa, eso no lo sé, pero definitivamente como reuniones de trabajo, no. Muchas gracias, congresista Becerril. Cedemos el uso de la palabra al congresista Donaire. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a la directiva, a los colegas. Bienvenido, señor congresista, y felicitaciones siempre por el coraje y valentía para esclarecer la verdad. Tengo varias preguntas que vamos a hacerlo en forma continuada, señora presidenta. Usted asumió el cargo de primer ministro con fecha 31 de octubre del 2013. Para esa fecha ya se conocía o era de conocimiento público las interferencias de la señora Heredia. Cuando usted acepta, señor congresista, el cargo de primer ministro, ¿puso usted algún condicionamiento al señor expresidente de que aceptaba, pero siempre y cuando no hubiera interferencia, o no le dijo nada? Primera pregunta. No, después sigo con la otra pregunta. Sí, la metodología es pregunta-respuesta, por favor. Le pediríamos bastante claridad de efectos del acta y para la transcripción. ¿Cómo no, presidenta? Muchas gracias. No, congresista. Nosotros hemos conversado sobre la situación política del país que había en ese momento, sobre el tema de la descentralización y sobre la necesidad de fortalecer los polos de desarrollo regional centralmente, y sobre un elemento importante, sobre la necesidad de hacer un poco más de política desde el gobierno en función a reforzar el diálogo con todas las fuerzas políticas, porque teníamos un proceso bastante difícil, bastante arisco políticamente, y teníamos que hacer lo que estamos haciendo ahora, política, buscando consensos, buscando acuerdos. Esos fueron los temas que conversamos con el presidente, y si ciertamente había noticias o comentarios sobre la participación de la señora Heredia en algunos temas, hubiese sido un poco elegante que yo hablara de ese tema con el presidente, en tanto no era un tema que se podía confirmar, pero sobre todo pensando que el presidente sabe cuáles son las funciones que corresponden a los niveles de gobierno. Gracias, a través de su intermedio, señora presidenta.
Tengo entendido que usted conversó sobre su malestar, incomodidad ante la usurpación esta de funciones o sus opiniones respecto al sueldo mínimo vital a la llegada o al regreso del señor presidente de su viaje al extranjero, y conversó 2 horas. En esas 2 horas de su conversación, ¿usted percibió en las palabras u opiniones o esclarecer toda esta situación que se había desencadenado con las opiniones, algún atisbo de defensa de su esposa, del expresidente? A ver, yo conversé largamente con el presidente obviamente sobre este tema central y sobre otros, pero no hemos tocado ese punto específicamente, porque era público. O sea, no necesita repetir las cosas que eran obvias, ¿no? Entonces, no le puedo dar una afirmación de un comentario directamente de defensa personal a su esposa. Gracias. La última pregunta por intermedio de usted, señora presidenta, y quiero complementar a lo que ha dicho nuestro congresista Héctor Becerril, si puede abundar en materia. Usted, señor congresista, ha estado desde el 31 de octubre del 2013 hasta el 24 de febrero del 2014, prácticamente 4 meses, o sea, 114 días. Tiempo suficiente en la cual nosotros queremos llegar a la verdad, acá no hay persecución ni nada. En casi 4 meses, usted como presidente del Consejo de Ministros, que tenía a sus órdenes, entre comillas, a los ministros, percibió, vio, existió algún tipo de interferencia, usurpación de la señora Heredia sobre las funciones de sus ministros, en las cuales usted era su jefe directo, llamémoslo así? Gracias. Eso es todo, señora presidenta. Don congresista, vuelvo a repetir, o sea, de la manera funcional no ha habido conocimiento de mi parte que exista eso, y le vuelvo a reiterar que si yo hubiese sabido y hubiese enterado, obviamente que hubiésemos tocado el tema inmediatamente con el ministro o con los ministros que pudiesen incurrir en una modalidad de eso, ¿no? Pero no se ha dado. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Donaire. Cedemos el uso de la palabra al congresista Lescano. Presidenta, gracias. Saludos a los colegas, al congresista Villanueva. Una pregunta, colega. El ex premier Óscar Valdés, que asumió el cargo antes que usted, refirió públicamente que les había prohibido a sus ministros hablar con la señora Nadine Heredia. Usted ya más o menos tenía conocimiento de cómo se estaba manejando el gobierno y las interferencias que hacía la señora Nadine Heredia. Usted, cuando habló con el presidente, no tocó ese tema y no les advirtió a sus ministros que había pues esta conducta de la señora Nadine Heredia y que no debían incurrir en esos actos. No, congresista, porque yo igual lo conocí públicamente en las declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros, Valdés, ¿no? Pero no noté nunca una interferencia, nunca noté una relación funcional con los ministros. Lo que yo no puedo es prohibirles no hablen con fulano de tal, pero cada uno sabe cuáles son las funciones y las responsabilidades que tienen. No ha habido necesidad de señalar ese punto. Y una segunda y última, colega. Usted ha declarado que Ollanta Humala cedió su poder a Nadine Heredia, ¿no? En una declaración. ¿Lo hizo por el asunto solamente del sueldo mínimo o por otras cosas más? Estaba ligado al tema del salario mínimo. Exactamente.
Cedemos el uso de la palabra al congresista Tapia. Gracias, Presidenta. Mi saludo a nuestro colega congresista. Presidenta, en su momento usted manifestó en una entrevista a Perú 21, yo renuncié por la intromisión de Nadine Heredia. ¿Se ratifica en lo que manifestó en ese momento ante la comisión investigadora? Sí, lo he señalado, lo señalo ahora. Es interferencia, es intromisión, que es diferente a usurpación. Yo nunca he hablado de usurpación porque tiene otra connotación. Pero no es mi papel aclarar eso, lo harán los especialistas. Pero para mí es una intromisión, es una interferencia que es público además, ¿no? No tengo que... Así. Ok. Usted habló también de que aquí habría sido afectada la institucionalidad, ¿no? Pero según lo que usted manifiesta ahorita, y bueno, teniendo como antecedente de que, digamos, lo que rebasó el vaso fue aquel tema del sueldo mínimo vital, ¿no? Porque incluso en su momento, usted le dicen que cómo es posible que haya tomado, digamos, una opinión que corresponde al Ejecutivo, ¿no? Hablar del sueldo mínimo vital y que ustedes ya lo habían conversado ya con un tema que estaba tratando en el Consejo Nacional del Trabajo, y también ya habían conversado con el señor Castilla. Y sin embargo ella se mete y habla de un tema que han tocado en el tema del Ejecutivo, y usted incluso dice, es, a través de la presidencia, ¿no? Este es un hecho concreto, verificable. Motivo por el cual renunció en ese momento. Entonces la pregunta es, lo que dijo la señora Nadine Heredia, ¿fue una opinión o fue una decisión? Porque si usted en su momento dijo, también debo la declaración que hizo usted en Perú 21, ¿no? Entonces considera, se ratifica que fue una opinión pública que no le correspondía opinar, o es que esto fue una decisión a través de la presidencia. A ver, tanto en Perú 21 como en la revista Cosas, que hizo referencia también el congresista Mulder, hay una entrevista larga sobre el tema. Y la entrevista es reveladora sobre la posición misma de la señora Nadine. Es reveladora, o sea, aquí no hay que especular. Porque en esa misma larga entrevista, ella señala el papel de ella impulsando cosas, ¿no es cierto?, con el propio presidente. Entonces, una interferencia en ese momento puede haberse convertido, ¿no?, en una decisión final, porque si llevamos el análisis en ese momento estaba en el Consejo Nacional de Trabajo esta discusión, pero no salió una decisión del Consejo Nacional de Trabajo en ningún momento hasta hace pocos días atrás, donde se hizo el aumento. O sea, no se dio el aumento en ese momento, a pesar que las condiciones de ese momento eran mucho mejores del momento actual en la que se dio, ¿no es cierto? Entonces, allí hay algo que el ministro de Economía o el ex ministro de Economía Castilla tendrá que explicar pues en su momento. Bueno, entonces nos está diciendo que al final fue una decisión. Y bueno, a decir también un tema
no estaba en agenda. Y ahora nos dice el ex premier, de que todo esto se había conversado y que de todo sabía esto el señor Castilla. Y otro tema que quiero preguntarles a través de la presidencia es: ¿Ollanta Humala sabía de todo esto? De las declaraciones públicas. Repito, ¿no? Si el señor Ollanta Humala sabía de todo esto, todo lo que pasó, por el momento que, porque al final termina renunciando, ¿no? Entonces, si sabía de todo esto, y si la presencia de Nadine Heredia realmente afectó la gobernabilidad del país. A ver, primero, colega congresista, estas cosas no es que yo las diga, fue así. Lo que yo he señalado, señalo y señalaré, y eso se puede tener como testimonio real, es que este tema del salario mínimo estaba en la discusión del Consejo Nacional de Trabajo. En el Consejo Nacional de Trabajo, aparte de la representación de los trabajadores, aparte de la representación de los empresarios, por el gobierno lo representa el Ministerio de Trabajo, por lo tanto el Ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo pertenece al Consejo de Ministros, al gabinete ministerial, y por lo tanto el Ministro de Economía, el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente de la República, sabemos cuál es la agenda, dónde se está tocando, ¿no es cierto? Entonces, no son hechos que yo pueda decir sí, no me dijo, sino hay los temas evidentes que existen, ¿no es cierto?, que se pueden verificar. Entonces, pero para concluir, si ese hecho es así, y además se puede verificar, pues por supuesto que el presidente conoce los detalles de las comisiones y encargos que hay en pleno trabajo en los distintos ministerios. La segunda pregunta era si usted considera, bueno, a través de la presidencia, de que la presencia de Nadine Heredia realmente afectó la gobernabilidad del país. Yo creo que en una situación donde hay estas manifestaciones de interferencias, ¿no?, de una persona que de alguna manera tiene una representación cercano al poder político más importante del país, siempre va a ser un tema allí alterador, ¿no?, de las decisiones. Y sí, espero que no, pero sí es que finalmente la decisión en el salario mínimo vital fue una decisión que fue expresada a través de la intervención del ministro Castilla, ¿no es cierto? Eso debilita fuertemente la institucionalidad gubernamental del país. Sí. En un momento también, cuando lo empiezan a abordar, que obviamente fue una decisión, la que de alguna manera revelaban cuando decía no estaba en la agenda, y usted consideró como un hecho ya concreto, verificable, el tema de que se haya manifestado en un tema netamente ejecutivo a través del tema del sueldo mínimo vital. Y usted renunció. Y ahí le preguntan a usted también, eso implica de que usted ahí se sacó la venda de los ojos. Y usted responde, claro, y por eso tomé la decisión de renunciar. Entonces, ¿nos podría enumerar de repente algunos episodios, unos momentos también, que se hayan presentado este tema, de que a usted le decían que realmente había una intromisión de la señora Nadine Heredia anteriormente, pero porque usted dice, no, acá hay un tema verificable ya, se ha metido con el tema de que eso corresponde al Ejecutivo, el sueldo mínimo vital, renuncio, pero se sacó la venda de los ojos y usted dice, claro, y por eso tomé la decisión de renunciar. Entonces significa que es muy probable que usted haya visto algunos episodios anteriormente que le dijeron, le contaron, etcétera, que usted todavía no creía, no creía, entonces, pero ahora como hay un hecho verificable, renuncio. ¿Nos podría contar algo al respecto a través de la presidencia?
Congresista, sí, congresista, hasta ese momento todo era de manera general, de dichos, pero que no se podía probar. Yo sería irresponsable de decir, sí, yo he verificado esto y por eso vamos a conversar, o hago, como dice ahí, prácticamente se ha sacado la venda de los ojos. No, lo que yo actúo es sobre hechos concretos que yo puedo verificar. Entonces, el tema del salario mínimo fue un hecho concreto, no dichos, ¿no? Sino que se puede verificar, y eso es la seriedad que los políticos tenemos que tener. Insisto, a ver si a través de la presidencia nos pueda revelar que, o sea, ahí se sacó la venda de los ojos, claro. Eso implica que usted ya sabía de que había intromisión de la señora Nadine Heredia. Entiendo que de repente no nos quiere todavía contar los series de episodios, pero bueno, acuda usted a la deferencia que puede tener con esta comisión para que nos revele esos actos que ya mencionaban, o se podía decir de que hay una intromisión, ¿no?, de la señora Nadine Heredia. No, congresista, o sea, si yo tuviese algo, no lo estaría contando acá, ya hubiese tomado la decisión, como he tomado en un momento, de tomar una renuncia. En un país donde muchos agachan la cabeza por un fajín ministerial, y no tienen la capacidad de la renuncia frente a un tema, por trivial que sea, no está el hecho concreto, ¿no es cierto? Entonces, si yo hubiese visto antes otro gesto de esa naturaleza, sencillamente me hubiese ido, porque yo no me quedo en el sitio donde estoy incómodo. A través de la presidencia, en ese momento cuando usted lo recibimos ahí si no me equivoco, fue en la Comisión de Presupuesto, y bueno, la situación del Perú también ya estaba en desaceleración y había que tomar medidas, ¿no? ¿Por qué usted, a través de la presidencia, no cambió a ningún ministro? No, o sea, o es que no le daban la luz verde para cambiar a algún ministro, ¿no? Porque veo que durante su gestión, probablemente los 4 meses, se fue invicto, sin cambiar un ministro, ¿no? Entonces, quería que nos explique qué pasó, por qué, o es que usted insistía y no le hacían caso, qué pasó ahí a través de la presidencia. Sí, ya le señalé los elementos que en esos momentos había mucha complicación para hacer el cambio respectivo de ministros, y esa ha sido la razón central, no es que no haya habido una resistencia a esos cambios, sino que no se dio el momento adecuado. Y para terminar, solamente decir, si bien es cierto, la señora Nadine Heredia salió un día jueves a declarar que no estaba en agenda el sueldo mínimo vital, usted presenta su renuncia el domingo, y en un programa dominical en Cuarto Poder el señor Castilla sale a decir de que no había conversado conmigo sobre el sueldo mínimo vital. ¿Qué necesidad tenía el ministro de Economía ese día ya de salir en un programa de Cuarto Poder? Obviamente previamente había las opiniones de Nadine Heredia. Entonces, ¿no cree usted? Claro, en su respuesta en ese momento dijo que eso pregúntelo a él, ¿no?, al señor Castilla, ¿no? Pero ¿no cree usted que habría un tipo de coordinación ya entre la señora Nadine Heredia y el señor Castilla? Colega congresista, sin duda, o sea, tiene que haber un puente, porque no hay una luz mágica, ¿no?, ni faroles de colores como para que el señor Castilla, sin saber que yo voy a renunciar a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche esté allí, ¿no es cierto? Entonces huelgan las palabras y los comentarios, porque obviamente hay un elemento ahí que tiene que responder Castilla, ¿no? Bien, me pide una interrupción del congresista Héctor Becerril, con su venia.
Se le cede el uso de la palabra al congresista Becerril. Gracias, colega. También, gracias, presidente. Una sola pregunta. El congresista Villanueva dice, hoy día, yo no iba a aceptar poderes paralelos. Partiendo del hecho de que uno no se refiere a un tema que no existe, ¿correcto? Entonces, usted cuando dice, yo no iba a aceptar poderes paralelos, ¿quiere decir que usted estaba enterado de que otras personas o alguien sí aceptaba poderes paralelos? A ver, si nos remitimos al periodo ese, cuando yo asumo la presidencia, encontramos que había un caso político ahí, del señor López Meneses, ¿no? Y donde se hablaba mucho de poderes paralelos, poderes oscuros, que es lo que se teme siempre en la democracia, ¿no es cierto?, que vaya a aparecer este tipo de cosas. Y obviamente yo no podía aceptar un tipo de gobierno democrático en esas condiciones, o sea, que hubiese poderes bajo la sombra, ¿no es cierto? Hay que sacarlos a la luz. Y eso señalé como una intención política clara. Y cuando se da este pequeño hecho, según, pequeño entre comillas, del salario mínimo vital, no hay ahí un tema oscuro, ni puedo señalar un poder afuera, pero sí, siendo la esposa del presidente, que habla públicamente sobre un tema, reiterativamente, porque si hubiese sido una sola vez, una opinión cualquiera la da y ya pues pasa, ¿no? Pero cuando es reiterativo, ¿no es cierto?, tú no puedes aceptar eso como presidente del Consejo de Ministros, o como ministro, o como funcionario, cualquiera que sea el nivel, ¿no? Porque tienes responsabilidades que asumir. Claro, lo que pasa es que un tema es López Meneses, esa investigación, ese hecho que pasó, que no era el escenario donde el colega iba a desempeñarse. Por tanto, me parece muy raro que se diga, pues, y yo no voy a aceptar pues paralelos, tomando en cuenta un hecho en el cual yo no iba a participar. Me parece más bien que el tema debería haber ido, obviamente, por los poderes paralelos que se sabía que ella manejaba. Bueno, desde su punto de vista. Y la última pregunta. Se me informó en su momento de que hará más o menos de un mes para acá, el abogado de Nadine Heredia, el señor Roy Gates, fue a su oficina y bueno, se quedó por lo menos un par de horas ahí. Si eso es cierto o no es cierto, colega. Totalmente cierto, congresista, pero no fue el señor abogado Roy Gates como abogado a buscarme, fue con el fiscal que está haciendo la investigación por el Ministerio Público, ¿no? Sobre el tema de si hay usurpación de poder o no. Es en parte del proceso de investigación. Entonces fue el fiscal, fue su secretario, fue el abogado, me imagino que esos son los procedimientos, y se hizo esa sesión de trabajo en mi oficina. Para terminar, o sea, aparte de que fue en esa diligencia, si se quiere, no ha ido en otro momento él, que no sea esa diligencia, a conversar con usted. No, en ningún momento. Al contrario, más bien tengo entendido que hizo declaraciones de que yo mentía cuando hablaba de interferencia o algo así. Gracias, presidenta. Colega Villanueva, en su momento dijo Castilla, René Cornejo y Von Gese son sus ministros de Nadine Heredia. ¿Se reafirma en lo expresado en su momento? No recuerdo esa frase, o sea, yo no he señalado a nadie en particular
porque no tengo alguna información que haya dicho fulano de tal es ministro de la señora Nadine Heredia. Debe ser algún tipo de declaración ahí distorsionada, pero no ha mencionado.